Dios les bendiga, queridos hermanos. Esta tarde es un privilegio. Mi nombre es Francisco Ardón, pastor de la iglesia Elim de Armenia. Queremos tener un breve estudio de la palabra del Señor. En el capítulo número 3 del Evangelio, según San Juan, el famoso pasaje acerca de Nicodemo. El capítulo número 3, verso 1, dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, agradecemos la oportunidad, te rogamos que te quedes con nosotros, que abras nuestros corazones y que nos des entendimiento acerca de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje realmente es uno de los pasajes bastante conocidos, porque nos habla de una de las condiciones básicas y fundamentales acerca de la vida espiritual y acerca de la participación dentro del reino de Dios. El capítulo número 3 nos habla de un personaje llamado Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos era la persona que generalmente enseñaba Biblia en las sinagogas. Esta gente se consideraba una gente importante. Este hombre, sincero, veía en Jesús una serie de aspectos que eran sobrenaturales, y entonces él viene con sus dudas y sus inquietudes, pero no quiere hacerlo de día, porque de día él puede quedar en evidencia. Acordémonos que era un personaje que gozaba de cierta influencia entre los judíos. Entonces, queriendo dilucidar este tipo de dudas que él sentía, viene a Jesús de noche para que nadie lo descubra y le dice algo al Señor: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor tiene esa virtud de no andarse por las ramas, es decir, no darle vueltas. Él se va directamente a lo que es esencial. Él le dice al Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente, fíjense, Nicodemo era un maestro de Biblia, un conocedor de las Escrituras. Alguien que enseñaba a los jóvenes, a los niños, acerca de las Escrituras. Pero Jesús le dice que solo hay una condición indispensable para poder no entrar, sino para solo ver el reino de Dios. Era necesario nacer de nuevo. Y aquí es donde hay que explicar varias cosas, porque inmediatamente Nicodemo, él cree que se trata de una operación natural. Y por eso le dice, y su asombro, ¿no? Es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús le explica que él está hablando en términos sobrenaturales del espíritu. Hay una cosa que hay que entender, y es que el ser humano se encuentra en una condición natural. Cuando decimos una condición natural, también hay que incluir que hay una condición
sobrenatural. Digamos que el hombre natural, como dice Primera de Corintios capítulo 2 verso 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2 verso 1 dice que hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que el ser humano, además de la naturaleza tangible, visible, también tiene una naturaleza espiritual que lamentablemente nace como una herencia con una naturaleza muerta. Y así como nuestros sentidos naturales nos hacen percibir la existencia, la realidad y la objetividad del mundo visible, objetivo y tangible, los sentidos espirituales hacen que el ser humano sea un ser que pueda percibir las cosas de Dios. Pero si está muerto espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu. Es más, su mente, y puede ser una mente muy educada, muy culta, muy erudita, como dice Lutero, pero no percibe nada que venga de Dios, y para él todo va a ser locura. Y por eso es que alguien puede oírnos y decirnos que no sabemos lo que hablamos, que estamos hablando de cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, la gente se queda en la luna. ¿Y por qué se queda en la luna? Porque no entiende lo que estamos hablando. Porque es necesario, para entrar a la comprensión, haber nacido de nuevo. Entonces Jesús le explica que no se puede, no es el estudio, no es el ser culto, no es el ser educado el que te va a hacer comprender las cosas del Espíritu. Es el nacer de nuevo, que es una condición indispensable para entrar al reino. Y no puedes, pero ni siquiera verlo. Y eso es lo que le explica el Señor. Le dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo humano, por mucho que se perfeccione, no va a ascender a las dimensiones espirituales. Son dos ámbitos distintos. Sin embargo, el hombre tiene dentro de sí dos ámbitos: el ámbito tangible, que es el de nuestros sentidos, el de nuestro cuerpo, cosas que vemos, las cosas naturales, pero las cosas sobrenaturales no las puede percibir, ni siquiera su mente, por muy brillante que fuese. Y por eso es que a alguien le puede parecer que nosotros estamos haciendo, vendiendo ilusiones, pero en realidad no se trata de eso. Lo que pasa es que eso está dentro de otras dimensiones. Si un maestro como Nicodemo, que conocía la Biblia, le estaba costando entender, entonces Jesús le dice: no te maravilles de esto, es necesario nacer de nuevo. Y la operación del Espíritu es una operación misteriosa, es como el viento. Sopla de donde quiere, o oímos su sonido, mas no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el hombre debe nacer espiritualmente, pero como ocurre, es una operación tan extraña como el viento invisible. Podemos tener algunos indicios de su operación, pero no podemos ver esa operación literalmente. Entonces Nicodemo está asombrado porque el Señor le está hablando de algo que es totalmente extraño para él. Nunca había oído algo así. Entonces Jesús le explica, Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le dice: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Entonces Jesús le dice: lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Es decir, si al hombre le cuesta tanto entenderlo, imagínese usted, esto puede ser un hombre ajeno al conocimiento de las Sagradas Escrituras, sin embargo lo desconoce. Entonces Jesús dice: si les decimos las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les dijéramos las celestiales? Se trata de dos dimensiones distintas. Entonces, aquí le dice el Señor algo: nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta expresión es increíble porque nos habla de la omnipresencia del Señor. El Señor puede estar acá, como estuvo en ese momento con Nicodemo, pero está arriba. ¿Pero cómo es posible eso? Porque Él es Dios. La naturaleza del Señor es tan singular
que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero viniendo a cumplir un propósito divino. Pero esto es tan difícil de explicar, y si habláramos de cosas divinas, de cosas eternas, nuestro cerebro explota. Nuestro cerebro puede entender de números, puede entender de datos, puede entender de ciencia, de tecnología, puede saber de transmisiones vía satélite, puede saber de internet y de tantas cosas, pero se encuentra totalmente ajeno a las dimensiones espirituales. Por eso Jesús dijo que a él nadie podía venir a él sino aquel que fuera traído por su Padre y aquel a quien el Hijo quiera revelársele. Es decir, Dios tiene que hacer algo en nuestro corazón para que nuestro corazón se abra. Y lo primero que Dios hace es, como estamos muertos en nuestra naturaleza espiritual, lo primero que hace es resucitarnos. Y cuando nos resucita, nuestros puntos de vista y nuestras perspectivas cambian respecto a Dios, cambian respecto al pecado y cambian respecto a nuestra propia percepción de nosotros mismos. Porque cuando uno todavía no se ha convertido, uno sigue pensando que no tiene culpas, que no tiene pecados mayores, y nos creemos tener una autojusticia. Pero cuando uno se convierte, es como que te abrieran los ojos. Juan Calvino lo explicó de esta manera: es como la persona que al mediodía intenta ver hacia el sol. Cuando todavía no ve hacia el sol, las cosas le parecen en su perspectiva bastante claras. Pero una vez ve al sol, esa luz es tan fuerte que le oscurece su propia visión. Y aquello que miraba claro, ahora lo mira oscuro. Eso es lo que decía Juan Calvino, el reformador francés. Y tenía razón, que hay una diferencia entre donde hay vida espiritual y donde no la hay. Porque la carne puede instruirse, educarse y culturizarse, pero no puede entrar al reino de Dios, no puede ni siquiera verlo. Entonces, para participar, el hombre tiene que ver en Jesús no un simple maestro. Jesús no necesita de reconocimientos humanos, superficiales. Lo que Jesús necesita es que la gente entienda el papel que Él viene a desarrollar. Entonces, por eso, en el verso 14, Él les dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refería a morir en la cruz y que el hombre entendiera qué es lo que le había venido a hacer, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Juan el Bautista le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir o quién eres? ¿Eres el Cristo o eres el profeta o quién eres? Él dijo: no, yo no soy nada de eso, yo solo soy una voz en el desierto. Viene uno tras mí, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado de sus zapatos. Él es el que están esperando ustedes. Y cuando vio a Jesús que venía a su bautismo, Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una necesidad que es urgente, y es que nosotros podamos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que, al ofrecerse, es el sacrificio que el Padre puede aceptar, y con ello, en base a ello, nos perdona, nos regenera y nos justifica. Quiere decir que el nuevo nacimiento ocurre cuando nosotros vemos a Jesús. Y por eso la comparación que el Señor hace es que así como la serpiente levantada en aquella asta, cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes venenosas, todo el que miraba al asta, la serpiente de bronce, tenía fe y creía que Dios podía sanarlo, y ocurría el milagro de ser sanados. Entonces, todo el que vea la cruz de Cristo y lo que el Señor está haciendo en lugar nuestro, en forma sustitutiva, porque Jesús murió por nuestros pecados. Jesús no fue eliminado ni por la política, no fue eliminado fue eliminado en cierto sentido bajo las manos de Poncio Pilatos, y también bajo las manos del Sanedrín, y bajo las manos de los israelitas, y bajo las manos de los gentiles en los soldados romanos que le desecharon, y en las bocas de aquellos que dijeron: crucifícale. ¿Ah? Fue crucificado. Sin embargo, Jesús dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para retomarla. Eso fue lo que Jesús dijo.
Entonces, en ese sentido, Jesús deja ya de ser un maestro. Es el todo para el ser humano. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Es la única vía. Es el camino nuevo y vivo abierto por Dios en Cristo, que puede a nosotros darnos el perdón de pecados y la comunión con Dios. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es empezar a tener una relación con Dios espiritual, en la que nosotros ahora sí empezamos a percibir cosas divinas. Nos empiezan a afligir las cosas eternas. Nos empieza a afligir el no estar en condiciones para irnos con Dios. Empezamos a percibir que hay un infierno y una condenación, y empezamos a temerla, pero todo esto es producto de esa nueva vida que hemos recibido. Esta es la vida que no tenía Nicodemo. Y por eso la actitud de él, de venir en la noche para no ser visto, porque él todavía no estaba seguro. Pero parece que al final Nicodemo ha llegado a entender eso, y es el que muestra arrojo, determinación y valentía a la hora de bajar a Jesús. Junto con José de Arimatea, son ellos los encargados de bajar a Jesús de la cruz y la de darle sepultura. Por eso la Biblia dice, con los ricos fue en su muerte, porque tanto Nicodemo como José de Arimatea, que eran gente pudiente, le rindieron ese servicio a Jesús, al cuerpo de Jesús, para darle sepultura. Pero definitivamente el Señor atiende su necesidad, porque le informa inmediatamente. Lo que nosotros debemos de entender, queridos amigos, queridos hermanos, queridas hermanas, es que lo que nos debe preocupar no es tanto la membresía a una iglesia, sino que lo que nos debe preocupar es primero adquirir la condición. Esto no se puede imponer, esto no se puede forzar. Esto es entender que Jesús, que el Padre nos ama, y nos ha amado de tal manera que ahora nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios se ha hecho patente en la muerte de Jesús en la cruz. No es una muerte incidental, es una muerte que ya estaba planificada, pero que en estos postreros días se nos ha dado a manifestar, para que usted y yo sepamos que Dios nos ama. ¿Y sabe para qué Jesús murió en la cruz? Para que usted no se pierda, para que yo no me pierda, para que podamos tener vida eterna. Entonces, Dios no envió a su Hijo, y esto es lo que informa Juan, al mundo para condenar al mundo, sino que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el que en él cree, eso es lo que dice la Biblia, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiere decir, la luz ha venido al mundo. Lo importante es si tú le vas a recibir. ¿Sabe qué pasó con los judíos? La Biblia dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él vino por testimonio. Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de él. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese engendramiento espiritual de que estamos hablando ahorita es el nuevo nacimiento. Y se muestra en la manera como tú lo recibes en tu corazón. Es decir, si tú crees que Jesús es el Cordero de Dios, y que murió por tus pecados, y que vino a buscarte y a salvarte, eso es lo que debes de recibir. Y debes creer que el Padre le levantó de los muertos, y que debes creer que Jesús murió por ti. Y todo el que confiese esta palabra en sus labios, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, entonces puede llegar a ser salvo. El llamado esta tarde es ese. Antes de que estemos hablando de otras cosas que son aleatorias, es necesario
que urgentemente tengamos el nuevo nacimiento, porque si tenemos el nuevo nacimiento y la relación con Dios, tenemos ya lo necesario y lo indispensable para estar en Cristo. Solo nos falta entonces seguirle conociendo, crecer en Él, servirle a Él y prestarnos para que Él cumpla su propósito en nosotros. Así que si solo lo único que tienes es la admiración. Por eso Jesús en un momento determinado le pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y Pedro, que siempre que respondía, le dijo: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías. No, le dijo Jesús: ¿pero ustedes quién dicen que soy? Y le dijo Pedro: Señor, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice el Señor: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú sabes esto porque mi Padre te lo reveló. Y por eso hoy, si el Señor te está revelando esto, es sin duda alguna que quiere que tú nazcas de nuevo. Eso es lo más importante y es la condición inicial para empezar dentro de la vida espiritual. Hay mucha gente yendo a las iglesias, pero no se han preguntado: bueno, doy signos, indicios de que tengo vida espiritual? ¿Siento deseos de estar con Dios? ¿Siento deseos de platicar con Dios? ¿Siento deseos de arrepentirme de mis pecados? ¿O soy completamente indiferente, ausente? Voy a donde va toda la gente, pero no. Todo esto nace de esa convicción. Ojalá tú entres y tengas en cuenta esto, porque puede ser como la llave para entrar e iniciar una carrera espiritual, una vida nueva que solo está en Dios. Así que voy a orar. Quiero orar contigo, que sin duda alguna algunos siempre están muy pendientes de cuál es la palabra que el Señor tiene para nosotros, pero esta es importantísima, porque es casi como la entrada, el ingreso a la vida espiritual. Yo quiero orar por ti, porque sin duda alguna ahora sientes temor, ahora sientes cierta aflicción, sientes que la muerte está como muy cerca, pero no te preocupes, no te turbes. El Señor quiere que lo encuentres primero a Él antes que encuentres cualquier otra cosa. Yo voy a orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por esta verdad esencial del nuevo nacimiento. Pedimos que todos aquellos que nos están oyendo y que sienten cierta incertidumbre, cierta aflicción, cierto temor, pedimos que tú les envuelvas. Pedimos que en sus corazones ellos te puedan recibir como el Señor y el Salvador de sus vidas, sabiendo que tú moriste en la cruz para salvarnos. Tú moriste en la cruz para resucitarnos de entre los muertos, para poder conocerte de forma más cercana y más íntima. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que perdones sus pecados, que les laves en la sangre de tu Hijo amado, que les ayudes y les bendigas, Señor, y que les guardes con cualquier lucha que deban enfrentar de aquí en adelante. Pedimos que sean regenerados, que sean nacidos de nuevo, para que puedan conocerte, Padre, de manera más personal. En el nombre poderoso de Jesús, guárdales hasta el día final, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos, si Dios nos permite, el domingo. El sábado, como ustedes saben, es un día para estar con la familia y esperamos que puedan orar juntos, que puedan acompañarnos en las oraciones de la noche, a las 9 de la noche, y esperamos el día domingo estar con ustedes nuevamente. Bendiciones, cuídense, amén.